Dios te bendiga. Mi nombre es Humberto Rengifo, estudiante de la Unión Bautista. En esta hora quisiera que habláramos un tema que me parece muy importante y que es de mucha bendición. Creo que todavía sigue bendiciéndonos y confrontando al pueblo del Señor. Y son los nazarenos, ¿cierto? La Biblia nos habla de hombres y mujeres que tomaban la decisión de separarse o apartarse o dedicarse al Señor. Me parece que ese es un tema de mucha relevancia en este tiempo, porque todavía nos sigue hablando, lo repito, porque nosotros hemos decidido dedicarnos o separarnos para el Señor. Quizás no en la forma como ellos lo hicieron o los métodos que ellos utilizaron o que el Señor les pidió, pero que hoy nosotros también seguimos apartándonos y dedicándonos al Señor o consagrándonos en su totalidad para el Señor. La Biblia en Números capítulo 6, del verso 1 al 7 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareno para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granitos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Ahora, nota que aquí esta petición la está haciendo el Señor. Señor le está diciendo al pueblo de Israel: el día que tomes la decisión de apartarte, debes tener presente tres cosas importantes. Uno, debes apartarte de todo lo que provenga de la uva. Dos, debes dejarte crecer el cabello, y en este caso también para el varón, la barba. Y número tres, le está pidiendo que si en caso, en ese periodo de tiempo en que se ha apartado para el Señor, llegase a fallecer un familiar, es necesario que no se acerque para no contaminarse. Pero antes de desarrollar este tema, me gustaría que tuviéramos presente algo, porque a veces confundimos nazareo con nazareno. Pues cuando hablamos de nazareo, estamos hablando de alguien que se ha consagrado para Dios, o alguien que ha cumplido o está cumpliendo unos votos al Señor. Pero cuando hablamos de nazareno, estamos hablando de alguien nativo de la ciudad de Nazaret. En este caso, el Señor Jesús no era nazareo. Mencionamos como nazareno, ¿cierto? Porque era oriundo de Nazaret. Entonces, aquí es importante saber que el Señor no era nazareno, no era nazareo, porque aunque Él se dedicó en su totalidad al Señor como hombre, Él vivió y cumplió cada uno de sus mandamientos. Pero el propósito del Señor al venir a la tierra no consistía en ser nazareo. Había otro plan o había otro propósito de morir en la cruz del Calvario.
Entonces, cuando volvemos al texto que hemos leído, nos damos cuenta que los nazareos eran personas que podían tomar un periodo de tiempo para sus votos o dedicarse al Señor. O sea, en este caso, eran personas que quizás por un periodo de tiempo habían decidido dedicar o entregar su vida al Señor o consagrarla en su totalidad. Pero también encontramos un segundo nazareo que consistía en la decisión de sus padres. Y ahorita lo vamos a leer. También conseguimos un tercer nazareo que era de la decisión de parte de Dios para que se consagrara y se dedicara a él. Entonces, el primero, les decía, de acuerdo a lo que hemos leído, es una decisión personal de decir, bueno, yo hoy o en este tiempo o por un periodo de tiempo me consagro al Señor. Hago unos votos delante del Señor. El segundo tiene que ver por una decisión de los padres. En este caso, podemos ver a Samuel. Antes de nacer, vemos que Ana le pide un hijo a Dios. Ana decide entregar ese hijo o consagrar ese hijo toda su vida para Dios. En 1 de Samuel, en el capítulo 11, leemos: e hizo votos diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, note que esta decisión no es de la persona porque ni siquiera ha nacido. Esta decisión es del padre, en este caso de la madre. Pero en el tercer caso les decía que encontramos a un tercer nazareno por decisión divina o por decisión del Señor. Y esto lo encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 13. En el capítulo 13, verso 5, dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esta decisión viene de parte de Dios. Ahora miremos y analicemos un poco lo que representa el nazareo. Número uno, el verbo hace referencia a aquello que se sustrae al uso común, se separa de lo habitual y se destina a un uso especial. Entonces encontramos primero que estamos viendo personas naturales, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que no tenían, permítame decirlo así, un compromiso como tal de consagración o de dedicación al Señor. Eran personas comunes y corrientes, pero ellos toman
esa decisión, amén, de convertirse en personas especiales. Y digo en personas especiales porque ahora están marcando la diferencia, ahora son diferentes. Y son diferentes al pueblo porque ahora se han dedicado al Señor. Lo segundo, encontramos que el nazareo hace una promesa solemne delante del Señor. Eso quiere decir que es algo serio, que esta decisión de consagrarse, que es voluntaria, se debe cumplir. El no hacerlo es una falta grave delante del Señor. Tercero, el nazareo se consagra. Al consagrarse a Dios, ha renunciado a aquel estilo de vida que tenía común y corriente. Ahora ha decidido cumplir con unos parámetros o con unos requisitos que el Señor le está pidiendo. Yo le mencionaba, uno, alejarse de todo lo que tenga que ver con la uva o la sidra. Dos, era alguien que tenía que tener un aspecto físico diferente al resto de la población, porque su pelo crecía, y si era varón, en este caso, su barba. Y cuarto, y aquí hay algo especial, en diadema, la diadema representaba la santidad del sacerdote, pero también vemos la diadema, acuérdese, la corona del rey en Israel. Pero cuando aplicamos esta parte, que ahorita más adelante la vamos a estudiar, nos damos cuenta que en el nazareo había algo especial, que era la santidad, porque la consagración tiene que ver con la santidad. El nazareo se caracterizaban por la abstención del vino, no se rapaban la cabeza o el cabello, se entregaban cada día por guardarse en santidad. En este caso, no se contaminaban con los muertos. Esto era algo importante, el no tener ese contacto o el estar apartado de los muertos simbolizaba santidad. El acercarse al muerto también simbolizaba contaminación, que eso lo llevaba a afectar su condición de nazareo. Por lo tanto, el nazareo era alguien que luchaba por estar separado de toda inmundicia y vivir en consagración o santidad para Dios. Pero también vemos que el nazareo se explica como una reacción contra la civilización cananea. Permítame leerle el libro de Amós en el capítulo 2, versos 11 y 12. Dice así: y levanté de vuestros hijos para profetas,
y de vuestros jóvenes para que fuesen nazarenos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijos de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Note que cuando hablamos de la civilización cananea, nos damos cuenta que era un pueblo que su condición siempre fue el de no obedecer, el de deshonrar a Dios o el no reconocer a Dios. Las prácticas cananeas siempre estuvieron en contravía de los propósitos divinos o de los planes de nuestro Señor. El nazareo era alguien que representaba ese sector del pueblo de santidad, de entrega y disposición para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando leemos estos textos, nos damos cuenta que el Señor hace un reclamo al pueblo de Israel y le dice, no solamente le dio profetas, sino también le dio jóvenes para que se consagraran, pero el pueblo los llevó o les dio vino y los contaminó. Entonces, cuando miramos la civilización cananea, entonces podemos llegar a la conclusión que la civilización cananea, y aunque no es el tema, pero estamos mirando que se explica como una reacción contra la civilización cananea, ¿cierto? Entonces estamos mirando que el nazareo era alguien dedicado, pero estamos mirando un pueblo que siempre estuvo en contra de Dios. Y es tremendo aquí porque entonces tendríamos que decir que en muchos momentos el actuar del pueblo de Israel fue el estar en contra del Señor. También los nazareos tienen una actividad en la guerra santa. Y aquí me parece algo importante, porque estamos hablando de hombres y mujeres consagrados, apartados. Pero también vemos a hombres como Sansón, que Dios lo escoge y lo leímos como nazareo desde su niñez, desde antes de nacer, porque incluso la madre también tuvo que consagrarse por el niño que iba a llevar en su vientre. Y el Señor está declarando que Sansón sería nazareo, estaría dedicado toda su vida al Señor. Pero Sansón tendría una función particular que declaró el Señor antes que él naciera. Y esa función era defender al pueblo de Israel. ¿Y por qué digo que es particular? Porque en Números, en el capítulo 6, estamos leyendo que los nazareos no tendrían contacto con los muertos. Pero vemos a un Sansón que va a defender y que en momentos, al él querer defender o dentro de su función, le tocaría que asesinar. En Números, en el capítulo 13, lo podemos ver. En el versículo 5 dice, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces aquí vemos
que el nazareo también tuvo una actividad en la guerra santa, en defender, en cuidar al pueblo. Y como que este nazareato de Sansón es como particular al que estamos viendo en Números, porque los otros tendrían otra actividad, y es la de consagrarse, la de apartarse o la de dedicarse al Señor, el cuidarse cada día de vivir para Dios, de agradar a Dios. Pues Sansón no solamente iba a cumplir esas funciones, sino que tendría otra en la que Dios le estaba dando una responsabilidad mayor o grande, y era la de luchar por el pueblo de Israel. Entonces, dentro de esos votos de separación de por vida, le decía al comienzo que en muchos momentos los que hacían ese voto solemne delante del Señor tendrían un periodo de tiempo. Pero también estamos viendo que hay otros que durante toda su vida tendrían que dedicarse para Dios, guardarse para Dios. Y permítame abrir un paréntesis, porque quisiera que reflexionemos dándole una aplicación a nuestras vidas. Y aunque hoy nosotros no hemos sido llamados a cumplir los votos como el nazareo, nosotros hemos sido llamados a vivir para Dios, llevar una vida de consagración. Usted y yo, desde el día que decidimos entregar nuestra vida al Señor, también tomamos o hicimos unos votos, y permítame decirlo implícitamente, de vivir apartados, separados para el Señor. Y podríamos decir también que esta separación es de por vida. Y es de por vida porque mientras estemos sobre esta tierra y caminaremos con el Señor está esperando que usted y yo estemos consagrados. Que renunciemos a cosas que nos contaminan, a cosas que nos llevarían a romper nuestro compromiso con el Señor, ese compromiso espiritual, aquel día que abrimos nuestro corazón o rendimos nuestro corazón al Señor. Y es interesante porque este tema nos confronta y nos llama a esa dedicación, a esa entrega que debemos tener como pueblo del Señor. Los nazareos es puesto en concordancia con la conquista de la tierra. Entonces leíamos en el libro de los Jueces la función que estaba cumpliendo Sansón de defender y cuidar al pueblo de Israel. El pueblo filisteo en todo momento quiso dañar a Israel. El pueblo filisteo en muchos momentos trató de desplazar a Israel de su territorio. Pero vemos, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta que los filisteos militarmente estaban preparados, algo que el pueblo de Israel no tenía. La defensa
del pueblo de Israel consistía en la protección divina y de aquel hombre que Dios escogía y respaldaba para defender a su pueblo. Y desde un comienzo estamos viendo que el Señor escogió a Sansón para respaldar a su pueblo. Entonces estamos viendo que el nazareo también es puesto en concordancia con la conquista de la tierra. Los nazareos no forman un grupo religioso, o no era un sector que conformaba parte espiritual en que ayudaba o dirigía al pueblo. Simplemente el nazareo o los nazareos eran personas que habían dado votos a Dios y que en todo momento simplemente reflejaban esa santidad ante el resto del pueblo de Israel, pero no tenían una función religiosa como tal en la que ayudara o guiara al pueblo. Es importante tener esto presente. Se convertían simplemente en un testimonio. Y creo que en muchos de los sectores hoy del pueblo del Señor, aunque creo que todos hemos sido llamados a cumplir un propósito determinado dentro de un ministerio, tenemos que decir que también el Señor está esperando que nosotros seamos ese testimonio donde quiera que estemos. Sabes, el nazareo, por su estilo físico, donde quiera que llegaba, era identificado. Qué interesante es eso. Y creo que el cristiano, aunque quizás no se ha dejado crecer la barba o el pelo, es identificado por su consagración o su estilo de vida. Interesante meditar en este tema. Actuaron en la época de la conquista de la tierra, cuando no había una fuerza organizada para la defensa del país. Los nazareos tienen una importancia directa en la vigorización de la conciencia nacional y su fundamentación religiosa. Note que le hablaba ahorita de nosotros hoy como pueblo del Señor. Los nazareos también se convirtieron en un sector, y le digo, no tenían una función religiosa, pero sí se convirtieron en un sector de referencia para el pueblo de Israel o de conciencia, porque también el pueblo de Israel fue escogido para ser consagrado a Dios. El Señor declaró que Él sería su Dios y ellos serían su pueblo. Y ellos serían una nación santa. Dios también llamó al pueblo de Israel para que ellos se consagraran. Por eso miramos que los nazareos tienen una importancia directa en la vigorización de la conciencia nacional y su fundamentación religiosa. El pueblo necesitaba entender y comprender también que ellos habían sido escogidos para ser separados o consagrados para el Señor. Mantuvieron viva en Israel la conciencia de ser pueblo elegido por Dios. Los nazareos fueron un factor determinante para que la religión israelita no cayera en compromiso con las religiones cananeas. Mantuvieron viva la concepción religiosa de la guerra. Los nazareos
al estar dedicado y ser ese sector de Israel referente para que el pueblo tuviera conciencia de lo que Dios quería, de lo que Dios esperaba con ellos, también implícitamente estaban hablando de que había un Dios al cual se le debía fidelidad, al cual se le debía entrega, aunque no hubiesen hecho el voto, pero ellos eran de aquella nación que tenían un Dios, que tenían un Señor, y que ellos en todo momento les correspondía adorarlo y no irse tras otros dioses, porque eso es lo que estamos viendo con los nazareos, porque los nazareos no están buscando otros dioses, no se están yendo tras otros dioses. Lo que ellos están haciendo cada día es mostrarle fidelidad y entrega al Señor. Mantuvieron viva la concepción religiosa de la guerra, que ya habíamos hablado, de esa entrega y consagración, pero también ese respaldo que el Señor les dio en los momentos que tuvieron que defender al pueblo de Israel. Ya hemos leído en Amós, en el capítulo 2 y el verso 11, que nos habla que el Señor le dio al pueblo de Israel reyes, permítame parafrasear, y también le dio nazareos, pero que ellos les dieron vino, y a los profetas mandaron a callarse. Se deduce la importancia de los nazareos y la magnitud del pecado de Israel. Nótese que en lo que le vengo hablando, de esa consagración, de esa entrega al Señor, que el pueblo de Israel también estaba llamado a hacer, de guardarse y cumplir lo que el Señor les estaba pidiendo. En Amós capítulo 2, verso 11, estamos encontrando que la magnitud del pecado del nazareo también correspondía a lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. También era grave o delicado lo que ellos hacían. O sea que estos votos, aunque separaban al nazareo, vuelvo y repito, el compromiso del pueblo de Israel también era el mismo. En Oseas, en el capítulo 9, en el verso 10, dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio. Y di a vuestros padres, ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquellos que amaron. Nótese que los profetas utilizan el verbo nazar, o sea, apartado, para describir la entrega de Israel a los dioses extraños. En otras palabras, el Señor le está hablando al pueblo de Israel que ellos se habían consagrado, le estaban rindiendo fidelidad a otros dioses, porque se habían olvidado de su Señor, de su Dios. Y aquí encontramos la misma palabra en hebreo para el nazareo, que es apartarse o separarse. Qué interesante, ¿cierto? Porque
un pueblo que había confesado al Señor fidelidad, termine yéndose tras otros dioses, dejándolo, pero también dedicándose a ellos, consagrándose a otros dioses o a dioses extraños. Nótese que el término nazareo, le hablaba de diadema al comienzo, también lo encontramos aquí y se usa como un distintivo que lleva el que se ha consagrado para Dios. El concepto de diadema se utiliza ocasionalmente para el adorno de la cabeza del sumo sacerdote. Esto lo encontramos en Éxodo 29, verso 6 y el capítulo 39, verso 30 y Levíticos 8, 9. Pero nótese que la diadema que llevaba el sumo sacerdote tenía una información importante. ¿Y sabe cuál era? Santidad al Señor. Entonces, cuando miramos al nazareo, lo estamos mirando como alguien que en todo momento en su vida va a inspirar santidad al Señor. Y yo creo que eso hoy también aplicaría a nosotros. Nosotros en todo tiempo debemos inspirar santidad al Señor. Bueno, entonces es importante que nosotros tengamos presente que el nazareo fue alguien en Israel que en todo momento Dios esperó de ellos una dedicación y entrega. Cuando miramos, para ir concluyendo, a Sansón como nazareo, Sansón no valoró lo que Dios le había pedido, el estar dedicado a él, el estar consagrado. Se ve a Sansón alejado del propósito del Señor. Sansón no cumplió con todo lo pedido del Señor. Y el plan o el propósito de Sansón fracasó por alejarse. Quisiera concluir diciéndote, aunque no somos nazareos, pero Dios nos escogió, Dios nos llamó y hoy nos ha dado este privilegio de caminar de su mano. Y creo que el Señor te ha separado y te ha consagrado para Él. Pero así como tuvo propósitos con Sansón, también los tiene con usted. Y Él espera que esos propósitos se puedan cumplir en tu vida y en mi vida. Permítame hacer una oración en esta hora. Maravilloso y buen Dios, te doy gracias. Alabo y honro tu nombre, porque hoy nos podemos presentar delante de usted, mi Dios, con humildad, reconociendo su grandeza, su gloria, pero también reconociendo que esperas de nosotros que seamos hombres y mujeres dedicados y consagrados a ti. Señor, ayúdanos a estar cada día comprendiendo tus planes. Tu pueblo necesita dedicarse y consagrarte a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.